Los huesos del tarso son 7 huesos que se encuentran distribuidos en 3 filas. En la fila proximal se encuentra el calcáneo o tarso peroneo y el astrágalo o tarso tibial. En la fila media está formada por el hueso central del tarso y en la fila distal está formada por el primero y segundo, que están fusionados en el equino, el tercero y el cuarto hueso del tarso. El calcáneo o tarso peroneo es un hueso corto de forma alargada. Su cara lateral es aplanada, lisa en su parte proximal y rugosa en su extremo distal, donde se inserta el ligamento colateral lateral de la articulación del tarso. Su borde plantar es redondeado, rugoso, y en él se observa un surco por donde pasa el tendón del flexor digital profundo. Medialmente, en su parte proximal es recto y liso. Distalmente presenta una prominencia denominada sustentáculo del talón, la que presenta una carilla articular que va a articular con el astrágalo. Distal a ella hay una fosa que forma con el astrágalo el seno tarsal, y hacia los lados presenta 2 carillas articulares que van a articular con el astrágalo. Su borde dorsal es redondeado en su parte proximal. En su parte media presenta la apófisis coracoides, la que también tiene una carilla articular que articula con el astrágalo. Su extremo distal presenta una prominencia con una carilla articular que va a articular con el cuarto hueso del tarso. Y su extremo proximal es alargado, donde forma la tuberosidad calcánea o punta del corvejón, donde se insertan los músculos gastrocnemios, bíceps femoral y semitendinoso. El astrágalo o tarso tibial es un hueso corto que para su estudio presenta 6 superficies. La superficie proximal y dorsal son continuas y en ellas se encuentra la tróclea del astrágalo, que está constituida por 2 labios y un surco que van en forma oblicua. En el surco se encuentra una fóvea sinovial. La superficie distal presenta una superficie articular irregular que va a articular con el central del tarso y está separada por una excavación rugosa. Hacia el lateral hay una pequeña carilla articular para el cuarto hueso del tarso. La superficie plantar es irregular y presenta 4 carillas articulares que van a articular con el calcáneo. Ellas están separadas por unas excavaciones rugosas y la más grande, con una fosa igual en el calcáneo, forman el seno tarsal. La superficie medial presenta una tuberosidad bien desarrollada distalmente y una pequeña en su parte proximal. Se inserta la rama profunda del ligamento colateral medial de la articulación del tarso. Y la superficie lateral presenta unas rugosidades y una fosa donde se inserta el ligamento colateral lateral del tarso. El hueso central del tarso o navicular es un hueso corto, aplanado, con una superficie proximal, una distal, un borde dorsal, borde medial, borde plantar y borde lateral. La superficie proximal es cóncava y articular. Va a articular en toda su extensión con el astrágalo. Presenta
una excavación rugosa para inserción de ligamentos. Su superficie distal es convexa, con una superficie articular irregular que en su mayor extensión articula con el tercer tarsiano y unas pequeñas para articular con el primero y segundo huesos del tarso. También están separadas por una excavación rugosa para inserción de ligamentos. Su borde dorsal y medial son continuos y rugosos. Su borde plantar presenta dos pequeños tubérculos separados por una escotadura. Y su borde lateral es de forma oblicua, en el que hay dos carillas articulares separadas por una excavación rugosa, donde va a articular el cuarto hueso del tarso. El primero y segundo huesos del tarso se encuentran fusionados en el equino y forman un hueso irregular. Él presenta una superficie medial que es convexa y rugosa, donde se inserta el ligamento colateral medial del tarso, y una depresión donde se inserta el tendón medial del músculo tibial craneal o tendón cuneano. Una superficie lateral donde hay una escotadura profunda, que es el vestigio de unión entre el primero y segundo huesos del tarso, y una carilla articular que articula con el tercer hueso del tarso. Superficie proximal presenta unas superficies articulares que van a articular con el central del tarso y un borde rugoso. Y su superficie distal presenta unas carillas articulares que van a articular con el segundo y tercer metatarso y un extremo plantar y un extremo dorsal. El tercer tarsiano es un hueso corto, aplanado, que para su estudio presenta dos superficies y tres bordes. La superficie proximal es cóncava y lisa y articula con el central del tarso. Hacia el centro presenta una zona rugosa para inserción de ligamentos. La superficie distal es ligeramente convexa, lisa, articular para articular con el tercer metatarsiano. Hacia el centro presenta una excavación rugosa para inserción de ligamentos. Su borde dorsal es convexo, rugoso, y en él se encuentra una cresta. Su borde medial presenta una escotadura que va a dividir dos carillas articulares donde van a articular el primero y segundo huesos del tarso. Y su borde lateral también presenta una escotadura que divide también dos carillas articulares donde va a articular el cuarto hueso del tarso. El cuarto hueso del tarso es un hueso de forma cuboide que se encuentra en la parte lateral de la fila distal. Para su estudio presenta 6 superficies. Las superficies dorsal, lateral y plantar son continuas y rugosas para inserción de ligamentos. La superficie medial presenta 4 carillas articulares, 2 proximales que articulan con el central del tarso y 2 distales que articulan con el tercer hueso del tarso. Están separadas por un surco que en unión con el central y el tercero forman el canal del tarso por donde pasa la arteria perforante tarsiana. La superficie proximal presenta una superficie articular convexa que articula con el calcáneo y una pequeña que articula con el astrágalo. Y la superficie distal presenta unas superficies articulares que van a articular con el tercer y cuarto metatarsos.